aquí nosotros en Alternativa, a partir de hoy, vamos a estar evaluando en esta semana lo que ha sido el desempeño de estos primeros 2 años del gobierno de Luis Abinader. Entonces, en ese sentido, yo voy a comenzar a hacer algunas valoraciones en términos generales y así entonces vamos luego matizando cada uno de los aspectos principales. Dentro de estos 2 años del presidente Luis Abinader se destaca dentro de las ejecutorias del desempeño del país, más que del gobierno, el equilibrio macroeconómico que se ha mantenido, con la excepción del tema de la elevada inflación. Pero los otros indicadores, como son la estabilidad de la tasa de cambio, como son un control del tema del desempleo y otros factores que son importantes para medir la estabilidad macroeconómica de un país. Y esos factores más o menos se han mantenido, con el agravante primero de que para poder mantener cierta estabilidad presupuestaria, el gobierno ha tenido que aumentar significativamente la deuda pública. Estamos hablando que al día de hoy el gobierno ha contratado más de 14.000 millones de dólares en nuevos préstamos que han incrementado sustancialmente la deuda pública y que no se sabe hasta cuándo esto va a ser sostenible. Y que los préstamos son más lo que se percibe que el mismo préstamo, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, lo cual le ha suscitado a la población dominicana, aunque lo vemos de manera jocosa, realmente es grave el asunto de que el presidente de la Cámara de Diputados diga que los préstamos es más lo que la gente percibe, que el préstamo en sí, como si estamos hablando de que son hojas que se están pidiendo, o sea, es dinero que está, y deuda que se está entrando, que está asumiendo nuestro país, mientras vemos una inflación que sigue aumentando, mientras vemos que la canasta básica familiar, los productos de la canasta básica familiar, empeora la situación cada día, donde vemos que la inseguridad empeora cada día en la República Dominicana, donde vemos que la gente no tiene calidad de vida como tal. No existe el índice de desarrollo humano en la República Dominicana, disminuyó en este año 2021, entonces se siguen cogiendo más préstamos. ¿Cómo va a decir el presidente de la Cámara de Diputados que es simplemente más de lo que la gente percibe del préstamo que el préstamo en sí, como que es dinero de mentira o es hoja de verde? Bueno, lo que pasa es que se da también en las economías particulares de las personas. Mientras los bancos estén prestando y usted entonces sigue reenganchándose y con el mismo dinero que le prestan está pagando servicio de la deuda, entonces no pasa nada. El tema está cuando se tranca, que ya o no le prestan más o ya lo que le prestan no le es suficiente para cubrir sus necesidades y también el servicio o los intereses de la deuda. Entonces, otro aspecto también que se destaca de manera positiva del gobierno fue la respuesta a la pandemia del COVID-19, tanto en términos de las medidas económicas que se tomaron, como las medidas de carácter sanitario, la compra oportuna de las vacunas. El gobierno hizo un gran esfuerzo en ese sentido y dio sus resultados. Este fue uno de los países que primero salió del tema crítico del COVID-19. Otro aspecto también importante en la evaluación del gobierno y favorable es el crecimiento y recuperación del turismo, que es una de las dos espinas dorsales de la economía dominicana. La otra son las remesas que envían los dominicanos en el exterior. Ahí están
los puntos más fuertes del gobierno, y también lo del Ministerio Público Independiente, que definitivamente goza de gran simpatía de la mayoría de la población, aunque el Ministerio Público, nadie duda de su honestidad en su parte de arriba, en la cúspide, dígase la Procuradora General Miriam Germán Brito, la Procuradora Adjunta Jenny Berenice Reynoso y el director de el PEPCA, la Procuraduría Especializada de Lucha contra la Corrupción, Wilson Camacho. No así se ha traducido esta efectividad del Ministerio Público en otras áreas de su incidencia, como son, por ejemplo, su participación en el tema de la seguridad ciudadana y la seguridad pública, que el Ministerio Público juega un rol importante, tanto en el Consejo de Dirección del tema policial, Consejo Superior Policial, como en los demás estamentos. En esa parte el Ministerio Público ha brillado prácticamente por su ausencia, y en el caso de las provincias, las fiscalías que se han quedado en casi todos lados, dirigidas por los mismos fiscales que había antes de llegar al gobierno, esa parte no ha sido tan provechosa por parte de la gestión actual del Ministerio Público, aunque en sentido general el balance es positivo. Entonces, eso en sentido general son los aspectos que se puede decir en los que el gobierno ha tenido mejor desempeño. Ahora, cuando entramos a los demás aspectos, entonces ahí el balance habría que ver cómo quedaría. Antes de darte paso, señor director, yo quiero que para cerrar esta parte de las cuestiones más positivas del gobierno, tiene ahí un titular que dice esto: Abinader, 2 años de promesas. Esa es una publicación que salió el día de ayer por el periodista Alfredo Freites en el periódico Listín Diario. Y precisamente esa es la mejor definición del gobierno de Luis Abinader. Aunque ha habido algunos logros en sentido general de lo que tiene que ver con obra del gobierno, porque, por ejemplo, vamos a los temas donde han salido bien las cosas. Lo de la pandemia, sí, se enfrentó bien, pero tiene esto de contrapeso la altísima deuda externa que hemos contraído. Además había un proceso iniciado para poder enfrentar esa situación. Se ha contratado una cantidad inmensa de deuda que en algún momento eso va a tener consecuencias para la economía. O el estado de emergencia, eso era préstamo. En el caso del turismo, el turismo, sin ninguna duda, ha habido un buen desempeño de las políticas públicas, pero el turismo no se sostiene en actividades de gobierno. El turismo es una actividad privada, lo que requiere es que no se le ponga trabas. Entonces, ahí la parte del gobierno es relativa, no es como en otras áreas que el gobierno es dominante en lo que se llaman los bienes públicos. Ahí se habla entonces de la seguridad, que ha fracasado totalmente en este gobierno, el tema de la salud pública, que ha fracasado en este gobierno, el tema de la educación, que ha fracasado en este gobierno. Entonces, esa definición del periodista Alfredo Freites creo que es la que más se encaja al gobierno del presidente Luis Abinader. Un gobierno de promesas. Miren, en el caso del turismo, por ejemplo, este gobierno destaca que ha llegado prácticamente alrededor de los 7 millones de turistas, y ciertamente el turismo se recuperó luego de la pandemia en nuestro país, pero en el año 2017, por ejemplo, solo el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que es el aeropuerto de mayor movimiento de nuestro país, movió más de 7 millones de turistas. Entonces, esto no es algo novedoso, no es algo nuevo.
se está recuperando el turismo, pero no verlo como que nunca se había hecho en turismo lo que se está haciendo ahora. Ciertamente el Ministerio de Turismo tiene mucha publicidad, tiene los medios de comunicación. Si usted ve un periódico o lo abre, ahí se habla del Ministerio de Turismo, en las redes sociales, en todos los lugares. Y como tal, no se le debe mentir a la población sobre la realidad del turismo en la República Dominicana. El turismo se ha recuperado, pero no se está haciendo más de lo que se había hecho anteriormente. Eso no es cierto. Además, hablar del hecho del Ministerio Público, tenemos un Ministerio Público que ha instrumentado casos, que ha desencadenado varios casos de supuesta corrupción, pero al respecto de lo que tiene que ver con la corrupción administrativa y lo que tiene que ver con el gobierno y la gestión pasada sobre todo, hemos visto casos incluso que el mismo Ministerio Público no ha llevado el proceso de la manera adecuada y por falta de pruebas incluso se le ha dado, tienen personas, por ejemplo, en prisión preventiva en ese sentido, pero no hay una persona acusada como tal todavía. Además, también el Ministerio Público no se ha hecho eco de casos de corrupción en lo que tiene que ver con este gobierno, o sea, no ha hecho un proceso con casos de corrupción de funcionarios de este gobierno, como tampoco lo ha hecho la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y por consiguiente también la Cámara de Cuentas. Hay varios casos de esta gestión que están en el limbo jurídico. Quisiéramos ver también que el Ministerio Público en ese sentido también pues accionara, no solo con casos de la gestión pasada. Y quisiera agregar también el hecho de que cuando usted señala bien lo positivo, algunas cosas positivas del gobierno, el gobierno ha hecho los últimos, sobre todo en este año 2022, varias inauguraciones, pero estamos hablando de inauguraciones de obras iniciadas durante la gestión pasada, obras avanzadas, muy avanzadas, que prácticamente estaban ya al término desde la gestión pasada. O sea, este gobierno, las obras, la gran cantidad de obras, o sea, las pocas obras que ha inaugurado, en su mayoría, el 80%, son obras que estaban prácticamente terminadas desde la gestión pasada. No existe para exhibir obras, varias obras, muchas obras que pueda este gobierno exhibir iniciadas desde su gestión. Incluso no existen planes, grandes planes y proyectos, muchas luces que puede este gobierno dar a conocer o hacer alarde de ellas, porque no lo han materializado. Este gobierno ha lanzado planes, proyectos que se han quedado en el limbo. Mire, por ejemplo, el proyecto de la verja perimetral. Este proyecto como tal, aunque el gobierno lo lanzó, hizo un primer Picasso, no es un proyecto de este gobierno. Esa verja perimetral se había iniciado durante la gestión pasada del presidente Danilo Medina. Se hicieron alrededor de 25 kilómetros, tanto en Elías Piña como en Jimaní. Y luego este gobierno hizo un rediseño incluso que le trajo inconvenientes, porque por los terrenos donde en algunos lugares tenía que pasar la verja perimetral, no se pusieron de acuerdo con los dueños, y hoy día, por esto eso es un proyecto que está paralizado, y que aunque han dicho en la prensa en días pasados de que ya se habían puesto de acuerdo con estos dueños de terreno, o sea, se hizo un proyecto sin ponerse de acuerdo con los dueños de los terrenos donde va a pasar la verja, no se le ha dado continuidad. Así también hay varios proyectos que ha lanzado el gobierno, por ejemplo, en cuanto al tema de seguridad. Miren, por ejemplo, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, incluía el desarme de la población. Es un proyecto que no ha dado al traste con resultados positivos, porque no puede el gobierno desarmar a la población civil, incluso personas que tienen armas de manera legal y que tienen incluso su licencia vencida, porque no han hecho el proceso. Mucha gente teme en el hecho de que cuando van a renovar su licencia le han quitado el arma. Entonces, personas que cumplen con los requisitos para tener su arma, para proteger sus bienes, para proteger su familia, porque sabemos que el Estado como tal no puede garantizar tanto la seguridad ciudadana como la seguridad pública, no cuenta con los recursos para hacerlo. Entonces, ¿cómo va a desarmar a la población? Este es un proyecto que no ha dado resultados, como también varios proyectos que ha lanzado el Ministerio de Interior y Policía. Miren el tema en el año 2021 de los indocumentados, y digo Interior y Policía porque el ministro de Interior y Policía es quien dirige el Consejo Superior de Migración, de que se iban a multar a los empresarios que estuvieran indocumentados. Eso nunca tuvo resultado, nunca se multó a nadie. Sin embargo, comenzaron a darle carnets a los empleados
de los grandes consorcios hoteleros, de las grandes empresas ligadas al gobierno, como la Junta Agroempresarial Dominicana, que comenzó a darle carnés a los nacionales haitianos. Y para eso, Alberto, los nacionalistas, los que marchan, no salen a hablar sobre eso. Ahí sí ellos no salen a hablar sobre esos carnés que se le entregaron, que estaba entregando la Junta Agroempresarial Dominicana de manera masiva. El gobierno, además, en lo que se refiere sobre todo, como digo, en el tema de seguridad, no ha dado resultados reales con los planes, con los proyectos que ha tratado de implementar. En el Consejo Económico y Social, por ejemplo, las mesas de seguridad ciudadana, como la mesa de hidrocarburos, no tuvieron resultados reales. La mesa de seguridad ciudadana, los partidos de oposición se retiraron antes de tiempo. No hubo un proyecto real que se pudiera presentar a la ciudadanía. La mesa, por ejemplo, de hidrocarburos nunca se reunió, que es un proyecto que es una mesa de suma importancia con el tema de los combustibles en la República Dominicana. Nunca se reunieron. En el plano, como digo, de la seguridad no se tuvieron resultados. Vemos un Ministerio de Interior y Policía improcedente. Vemos que el presidente designa un comisionado ejecutivo, quien es que dictamina todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional. Pero esto es inconstitucional. El ente que debe garantizar la seguridad y que debe de marcar las pautas para la seguridad interior es el Ministerio de Interior y Policía. Vemos promesas de cámaras en los destacamentos que no se han cumplido. Vemos promesas, por ejemplo, de los bodycams que se le instalaron a 2 o 3 policías en los primeros días. Cámaras que incluso no fueron licitadas, cámaras que no pasaron por un proceso de licitación. Cámaras incluso que no sabemos en qué circunstancias se compraron. ¿Qué hablar del 911, que este gobierno lo ha dejado deteriorar? Y que cuando hablamos del sistema de emergencias, cuando hablamos de la seguridad perimetral en la República Dominicana, el gobierno, más que exhibir avances en lo que tiene que ver con el 911, lo que exhibe es un deterioro real, lo que exhibe prácticamente es una inexistencia del 911, y buscar la manera de implementar nuevas cámaras donde las del 911, que debió darle mantenimiento, las dejó deteriorar. Entonces, en ese sentido, el gobierno, en el sentido de la seguridad, el gobierno no tiene más sombras que luces que exhibir en estos 2 años. Sí, en otro aspecto que el gobierno no ha sido efectivo y que las evidencias demuestran que ha habido un franco retroceso es en el sector eléctrico. Así es. Aquí hacía mucho tiempo que la gente no sufría una tanda de apagones como está viviendo hace un par de meses. Y entonces la gente se pregunta si la gran inversión que se hizo en Punta Catalina no era para estabilizar el servicio de la energía eléctrica. Entonces, precisamente Punta Catalina es uno de los grandes fracasos de este gobierno, porque intentó privatizarla a través de un fideicomiso que tuvo que echar para atrás por la presión popular y la opinión pública. Y ahí también hay uno de los puntos donde este gobierno es altamente cuestionable en estos 2 años, y es en su pretensión de privatizarlo todo. Y entonces esto es contradictorio con lo que está pasando en el mundo. En ningún país actualmente existe una ola privatizadora. Hay países que comparten una orientación más hacia la derecha, como es el caso del gobierno del presidente Luis Abinader, pero en la parte dura del neoliberalismo, que es las privatizaciones y la desregulación, casi ningún país está actualmente impulsando esa agenda. ¿Por qué? Porque no ha funcionado. Los países, los estados fueron despojados de sus recursos con privatizaciones en muchos lugares. Uno de los más emblemáticos es el caso de Argentina, que derivó posteriormente en una crisis económica severa. Y entonces, en los procesos de privatización
no han sido afortunados en ninguna parte del mundo. Aquí mismo tuvimos un proceso de privatización cuando estaba la ola de la globalización en sus buenas, en la década de los 90, y no dio resultados favorables. Entonces, retomar esa agenda neoliberal por parte del gobierno del presidente Luis Abinader, con alianzas público-privadas y fideicomisos, retrotrae al país a una serie de situaciones que debieron estar superadas. Aquí lo que hay que fortalecer el Estado, y el Estado tener conciencia clara, los que dirigen el Estado, de que no pueden interferir en la actividad privada y no pueden ponerle trabas al desempeño económico de las empresas. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que no tenga el gobierno que siempre estar vigilante para que cuando el interés privado se desborde en perjuicio del interés de las mayorías, entonces ahí está el gobierno, tiene que estar el gobierno firme. Pero si el gobierno lo que está entregándole todo a los empresarios, incluso lo que corresponde al Estado, como es esa planta de Punta Catalina, que costó más de 3.000 millones de dólares, que fueron cogidos en préstamos, que se deben, entonces ahí le estamos haciendo un flaco servicio a la estabilidad económica y a la sustentabilidad de nuestro desarrollo, porque el empresario, porque esa es su visión y su esencia, lo que busca es siempre ganar dinero, pero no ganar dinero para el país, ganar dinero para él, para su familia, y eso no está mal, porque eso es lo que es la empresa privada. Ahora el tema está en que sea el gobierno y un presidente empresario el que los bienes que son públicos lo ponga en manos privadas. Ya ahí se vio en el asunto de hacer un fideicomiso para administrar la Policía Nacional. La seguridad pública y ciudadana está dentro de los llamados bienes públicos. Los bienes públicos nunca pueden estar controlados por el sector privado, porque el sector privado está para generar riqueza, para producir empleos, y en eso contribuye a la economía nacional, para mantener el crecimiento económico. Para todo eso es importante el sector privado, pero no para manejar los bienes públicos, porque el manejo de los bienes públicos está a cargo del gobierno. Para eso hay un gobierno. Si no fuera así, entonces el CONEP o cualquier otra organización empresarial debiera en la Constitución ponerse que es que dirige el país. Si se entiende que todos los asuntos públicos y privados debieran ser manejados por el empresariado, entonces los mismos empresarios están convencidos de que tiene que existir un gobierno, pero tiene que existir un gobierno fuerte, un gobierno que cuando no se pueda le diga no se puede, te queremos mucho, valoramos mucho tu aporte, tu contribución a la economía, pero eso no se puede. Cuando hay un gobierno que se orienta en favorecer al gran empresariado, al gran capital, en desmedro de las grandes mayorías, entonces crea un desequilibrio, un desbalance, y se separa el gobierno de la mayoría de un país, que es lo que ha estado pasando en el caso del gobierno del presidente Luis Abinader, porque la gente ha visto, bueno, pero esto es un gobierno de popis, esto es un gobierno nada más de blanquitos y riquitos, que no tiene un enfoque directo hacia las grandes mayorías, a las que se le tira algo de vez en cuando, como estos 1.500 millones de pesos que hace una semana se pusieron a circular como regalo a 1 millón de familias, pero que son acciones de carácter populista que no tienen ningún impacto en la reducción de la pobreza.
aquí hablamos de que se ha mantenido el crecimiento económico. El Banco Central ha ofrecido unas cifras de que el crecimiento económico estará por el orden del 5%. Pero ese crecimiento económico, ¿a quién aprovecha? ¿A quién beneficia? A sectores específicos, muchos de los cuales esos beneficios que consigue el capital van a parar a otros países. Por ejemplo, el impacto en el crecimiento de las exportaciones de oro, ¿a quién beneficia como país? Principalmente a Canadá, que es la nación matriz de estas grandes mineras dominicanas, Comirdón, Barrigol, etcétera. Entonces, estas empresas, sus capitales, no es que los repatrian a esos países, no, es que se queda por allá mismo. Ellos venden su oro por allá y por allá mismo dejan el dinero. Ese dinero no viene aquí. Aquí lo que viene es prácticamente la chilata que le dan al gobierno para compensar el tema presupuestario. Entonces, los ingresos más importantes por concepto de exportaciones no son de productos propiamente dominicanos, en el sentido de que lo están explotando dominicanos y exportando dominicanos. Son renglones manejados por empresas y multinacionales extranjeras, lo mismo del caso de la zona franca, que cuando se buscan los números de las exportaciones se mencionan, pero allí en ese sector lo único que consigue este país son los empleos de muy baja remuneración, pero empleos al fin, que hay gente que resuelve mínimamente sus problemas con eso, y entonces ese es el aporte de la zona franca, pero en impuestos no hay ningún aporte, ni en crecimiento de capital, porque todas esas empresas son de capital extranjero. Si nos vamos al área de las telecomunicaciones, estoy mencionando las áreas que hacen un volumen de Producto Interno Bruto y que se benefician directamente del crecimiento económico. El área de las comunicaciones, aquí hay 3 empresas importantes de telecomunicaciones, pero la más pequeña, que es dominicana, las grandes empresas de telecomunicaciones, Altiz y Claro, son totalmente de capital extranjero, son multinacionales y sus ganancias no se quedan en la República Dominicana. Eso nada más nos lo enseñan. Tenemos un crecimiento de tanto y se produjo tanto y hubo unas exportaciones de tanto y este sector produjo tanto, y cualquiera puede pensar que bueno, ese dinero está aquí, ese dinero se va a utilizar en obras públicas, en mejoría de las condiciones de vida de la gente. No, ese dinero se va donde sus dueños, que no son dominicanos. Entonces la gente tiene que aprender a discernir entre lo que son los números grandes y la publicidad y el marketing de gobierno, y lo que es la realidad de nuestra economía, porque la gente dice, pero ¿y cómo es que este país tiene, excepto el año de la pandemia, que ahí el crecimiento fue negativo, pero ya, excepto eso que fue muy excepcional, este país tiene más de 50 años creciendo año por año, y entonces cuando se mide hay más pobreza y más atraso, excepto las obras que se ven en las ciudades principales como Santo Domingo y Santiago, en los cascos urbanos y céntricos. Usted se mete a los barrios del propio Santo Domingo, de Santiago, donde hay una pobreza extrema en esos barrios marginados, y así va entonces a las demás provincias. Sí, porque eso entonces, cuando usted se mete ahí, usted dice, pero ¿dónde es que está este crecimiento? ¿Por qué? Porque es que el crecimiento ha sido a nivel formal y en sectores que el dinero que obtienen como utilidades, como beneficios, se lo llevan fuera. No ha habido un impacto del crecimiento en el desarrollo, y entonces al dominicano el crecimiento le vale nada si ese crecimiento no le impacta favorablemente en la mejoría de sus condiciones de vida. Entonces ese es
el gran dilema, la gran encrucijada de este país. Entonces este gobierno no ha dado desde el principio ni da ninguna señal de que ese modelo económico excluyente e infuncional para las mayorías va a cambiar, sino todo lo contrario. El gobierno sigue pronunciando políticas de carácter neoliberal, privatizaciones, desregulación, de falta de fiscalización y control de actividades como las propias telecomunicaciones, que esas empresas de telecomunicaciones hacen exactamente lo que les da la gana con el usuario, y cuando usted va a Indotel a hacer algún reclamo, dice no, nosotros no nos involucramos en políticas internas de esas compañías, pero no son políticas internas, son medidas abusivas que impactan en el usuario. Entonces, si vamos al caso de las mineras, las mineras tienen un nivel de supervisión o inexistente o mínimo. Entonces, ¿qué decimos entonces? Que la tendencia de este gobierno es hacia disminuir la acción del gobierno, lo que es un puro neoliberalismo, cuando el mundo y América Latina lo que está es en una proyección de fortalecimiento del gobierno. Incluso los países más vanguardistas en este momento, que no son precisamente países que tienen gobierno de izquierda, ni mucho menos, como el caso de Bukele en El Salvador. ¿Qué ha hecho Bukele? ¿Ha debilitado el gobierno para favorecer los empresarios? No, lo ha hecho al revés. Ha fortalecido el gobierno, y con fortalecer el gobierno ha podido dar respuesta a uno de los problemas principales que ha tenido este país por años, que es el tema de la delincuencia, el tema de la seguridad ciudadana, y eso se ha estado controlando con una planificación y una ejecución respecto a las maras, las cuales han sido la mayoría desarticuladas. Entonces, lo que hace falta no es menos gobierno en la actualidad. Puede que llegue un momento de estabilidad global, de desarrollo de la economía, de desarrollo institucional en nuestro país, que no haga falta un gobierno muy fuerte. Pero todavía esa etapa está muy lejos. Nosotros no hemos logrado consolidar instituciones democráticas, instituciones del Estado capaces de dar respuesta a los grandes problemas que tiene este país. Y entonces, para darte paso, con solo mencionar que la agricultura, que debiera ser la base productiva de este país, por sus características, que es un país que no ha alcanzado todavía un pleno desarrollo agrícola para entonces entrar a un desarrollo industrial que ha sido mediatizado, y un desarrollo postindustrial como hay gente que creen que podemos tener en base al sector servicios. O sea, lo primero, la economía primaria, que aquí debiera basarse en la agricultura, un desarrollo de la agricultura, y eso es lo que nos permitiría que los campos no tengan que ser abandonados por la gente para venir las personas, los hombres, a montarse en un motoconcho en las ciudades para poder generar sus ingresos, porque la agricultura no es sustentable para los pequeños agricultores, porque no es sustentable en ningún país del mundo. Por eso Estados Unidos y Europa apoyan con medidas proteccionistas, incluso al margen de la Organización Mundial del Comercio, apoyan sus agricultores y sus productores agropecuarios, porque son actividades muy riesgosas
muy inestables que necesitan la mano, el brazo del gobierno. Y este gobierno en temas de agricultura tampoco ha dado pie con bola, hasta el punto de que para contrarrestar la inflación se aprobó una ley para permitir que muchos artículos de primera necesidad que se producen y que se pueden producir con eficacia en la República Dominicana vengan importados. Si en vez de abrir las aduanas para que de los otros países que tienen productos subsidiados vengan aquí a competir con los productos nacionales, el gobierno presupuestara parte de sus recursos y lo invirtiera en la agricultura y en subsidios a los productores, entonces no había necesidad de abrir las aduanas para que nos inunden de productos importados, y no tuviéramos aquí la autosuficiencia alimentaria, la autosuficiencia en la agricultura y en la industria, que también vale que se subsidie algunos renglones de la industria donde sea ineficaz para poder competir con los productos importados. De modo que en sentido general nosotros vemos una política económica de corte neoliberal errática, y que hay mucha bulla, mucho allante, mucho bulto, mucho movimiento, pero que a la hora de la verdad es como lo que dice la novela Gato Pardo: removerlo todo y cambiarlo todo para que todo siga igual. Yo creo que en eso que usted señala de el crecimiento económico, realmente lo que pasa es que no necesariamente porque haya crecimiento económico hay desarrollo económico, y es lo que ha sucedido en la República Dominicana. Hemos tenido crecimiento económico, pero no hemos tenido desarrollo económico. El desarrollo económico se traduce en cuando las personas cambian de situación, es decir, que reciben mejores salarios, reciben mejores remuneraciones, reciben mejores beneficios, su condición cambia. Personas que están, por ejemplo, en extrema pobreza, en pobreza de clase baja, pasan a clase media en cuanto a su condición, en cuanto a lo que reciben y en sentido general su condición de vida. Esto no ha sucedido en la República Dominicana. Sí ha crecido la economía, supuestamente, ¿verdad? Lo que se traduce, o no supuestamente, en lo que se traduce económicamente. Hemos tenido crecimiento, pero no hemos tenido desarrollo económico porque no se ha traducido en bienestar para la población. La gente no ha cambiado su situación, sino que, al contrario, las personas de clase media han pasado a clase baja. Pero yo le pido que hagamos una pequeña pausa y cuando regresemos, pues vayamos ya a la parte del bloque final de este espacio. Sí, y ahí vamos a ver el entorno internacional, el contexto internacional que se agrava con estas nuevas tensiones que Henry Kissinger dijo el viernes en una declaración en The Wall Street Journal, que estamos frente a una posible guerra de Estados Unidos frente a China y Rusia, y eso tenemos que verlo también en el contexto de cómo todo esto impacta negativamente en la economía dominicana. Vamos a la breve pausa y ya regresamos.